Muy buenas noches, voy a hablar sobre lo que es el bloqueo creativo. Yo soy Michelle Tolosano. Bueno, en primer lugar hay que identificar cuándo se da el bloqueo creativo. Bueno, primero se puede dar un bloqueo creativo por las partes emocionales. Suele darse por tensión, estrés, la vida cotidiana, la vida que llevamos constantemente de manera muy planificada, que no permite salir de esa estructura. Entonces, cuando nosotros llegamos a un momento, ¿qué sucede? Que generamos un estado de llegar a tener como que todo totalmente controlado, y esa vida cotidiana que nos permite tener todo controlado nos genera tener una seguridad, y salir de ese estado de confort nos genera miedo, nos genera temor. Entonces, ¿qué sucede con las personas? Comenzamos a sentir de que mejor me quedo en este momento tal como estoy, que me siento seguro, y genera un bloqueo creativo. Otra de las cosas que podemos identificar es el temor de equivocarnos, es el temor de decir, lo voy a realizar, me equivoqué y mejor me quedo de la manera como estoy. Ese temor normalmente le da a las personas cuando nos cambiamos de un trabajo, nos da miedo preguntar, nos da miedo de proponer nuevas ideas, nos da miedo de cambiar lo que ya está todo planificado en una estructura, un organigrama empresarial. Entonces, ese mismo error de equivocarnos y de hacer la vergüenza o perder, en este caso, un poco de credibilidad, nos genera este tipo de bloqueos, que nosotros mismos decimos, no, mejor manejémonos del mismo momento o de la misma manera que se está dando en la empresa o en la institución. Ahora tenemos el aferrarse a la primera idea que se nos ocurre. O sea, llega una idea, pensamos que es la mejor y siempre hay algo nuevo, algo que innovar, sin olvidar de que el mercado va cambiando. Entonces, eso de aferrarnos a la misma idea constante nos genera también un bloqueo creativo. Ojo, y también de escuchar a nuestros equipos de trabajo genera un bloqueo creativo. Una rigidez de pensamiento. Tener un bloqueo creativo también se nos puede dar por muchos otros parámetros, tanto culturales, parámetros religiosos, parámetros sociales, que nos genera este tipo de rigidez de pensamiento. Un ejemplo claro puede darse en la actualidad, en donde comenzamos a tener ya parámetros religiosos, en donde anteriormente era casi inconcebible el hecho de poder tener matrimonios, en este caso de personas del mismo género. Entonces, al momento de comenzar a pensar este tipo de temas, nos genera este bloqueo que al final no nos deja innovar quizás en nuevos mercados, como crear productos nuevos o crear, en este caso, algo que les permita a ese mercado, que es un mercado de matrimonios del mismo género, tener algo que nos pueda hacer crecer como empresa o como institución, y nos genera este mismo rigidez o este mismo pensamiento, o es blanco o es negro, y no nos adaptamos realmente a la actualidad. Según Edward de Bono, nos emite o que sostiene que el cerebro no tiene una forma natural a la creatividad. Por ese motivo, las actividades creativas son muy agotadoras. Realmente el creativo no tan solo es una persona que está pensando constantemente en innovar, sino que también tiene que ser en actividad, y por lo tanto es algo extremadamente agotador crear, pensar, innovar. Y no es en vano que el mismo cerebro necesite un aporte mayor. Normalmente los creativos o los que están en lo que es el mercado de la creatividad tratan de regresar a su esencia. Van a naturalezas, un momento de soledad para hacer una reflexión, o un momento en que no les permita tener estrés, para poder romper este fragmento de lo que es ese bloqueo creativo y les permita innovar, crecer y sobre todo ver las perspectivas de una manera diferente, una manera en donde el mercado se esté dando y se esté actualizando. Muchas gracias, esta ha sido mi intervención. Espero que hubiese sido de mucho conocimiento y sobre todo de aportación.